Tema 1. La conquista española en el continente americano. A. La conquista de las sociedades indígenas de América y Costa Rica. Procesos de dominación europea en América. La conquista europea en América fue un proceso lento y, en la mayoría de los casos, violento. Los exploradores europeos se apropiaron de las tierras para luego colonizarlas, entre ellos España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, proceso iniciado a partir de la llegada de Colón a América en 1492 y que se mantuvo durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Esta dominación supone la invasión territorial, el control político, religioso y cultural de los pueblos indoamericanos, entre los cuales los más conocidos fueron el Imperio Inca, el Azteca y la Confederación Chibcha, así como cacicazgos, tribus, confederaciones de tribus y otros sistemas de organización política que perdieron su autonomía, vieron sometidos o eliminados sus líderes, diezmada su población y aniquiladas sus culturas, en una acción de sometimiento de alcance continental. La llegada de los inmigrantes al continente y especialmente el proceso de conquista ejercido por estos, originaron el derrumbe de la población autóctona y la casi erradicación de muchos de los grupos que habitaban el continente en tan solo los primeros 130 años después de la llegada de Colón. En algunos casos el exterminio masivo de la población nativa desempeñó un papel decisivo en la conquista de América. A esto se le agrega los efectos generados por la introducción de enfermedades que trajeron verdaderas epidemias, es el caso de la difteria, sarampión o la viruela que diezmaron a la población indígena hasta casi su total desaparición. Otros sobrevivieron gracias especialmente a las condiciones difíciles de acceso geográfico, lo cual impidió la incursión de los conquistadores y su supervivencia. Un ejemplo corresponde a los grupos ubicados en la selva amazónica y la selva del Darién. En el caso de Costa Rica, Talamanca sirvió de barrera para los españoles que llegaron a estas tierras. El sistema de dominación impuesto por España, Portugal, Inglaterra fue diverso. España fue el país que dominó la mayor parte de las colonias que se crearon en América, desde las Antillas hasta América del Sur. En el desarrollo de la conquista, España se valió de diversas estrategias, por ejemplo. Ventajas de la técnica y la organización. Los indígenas se encontraban en desventaja frente a los conquistadores españoles, pues estos contaban con una técnica militar más avanzada que la de los pueblos indígenas. Desde un principio, tanto las armaduras, caballos y armas de fuego como los barcos de los invasores intimidaron a los indígenas, que desconocían estos elementos de guerra. Las alianzas. Varios conquistadores, entre ellos Hernán Cortés, lograron establecer alianzas con grupos indígenas. Mediante esta estrategia, los españoles no solo incrementaron sus ejércitos, sino que tuvieron acceso a información sobre los grupos que se pretendía conquistar. La organización indígena. Los aspectos de la organización indígena que posibilitaron la conquista fueron varios, destacan, por ejemplo, la rivalidad entre los pueblos mesoamericanos. Uno de los principales sostenes de la economía mexica fue la guerra. Algunas tribus indígenas empleaban la guerra como medio para someter pueblos y cobrarles tributos. Cuando los españoles llegaron, casi 370 pueblos eran tributarios de los mexicas. Cortés se dio cuenta del profundo descontento de estos pueblos contra el dominio azteca, aprovechó, entonces, la situación para establecer acuerdos y alianzas con varios de ellos y les ofreció protección. La lucha por el poder entre los mexicas. Los grupos dirigentes que controlaban el poder político, religioso y militar se enfrentaban entre ellos para imponer sus opiniones y adquirir mayor autoridad. Esta división de los círculos dirigentes, así como el fervor religioso, las creencias acerca de la naturaleza divina de los europeos, debilitaron a los indígenas y favorecieron a los conquistadores. El idioma. Los españoles utilizaron intérpretes mediante los cuales tuvieron acceso a información sobre los desplazamientos y las estrategias de los indígenas y, especialmente, sobre las riquezas que tenían los nativos. Un caso particular es el de Malintzin, conocida como la Malinche, una indígena que se convirtió en la informante y consejera de Hernán Cortés. Colonización de los territorios americanos. Colonización española.
El sistema colonial impuesto por España y Portugal se ampara en los límites fijados mediante el Tratado de Tordesillas. A España le correspondieron los territorios situados entre el Golfo de México y Cabo de Hornos, actual Argentina, con excepción de Brasil, que se constituyó en posesión de los portugueses. A partir del descubrimiento, España emprendió la exploración, conquista y poblamiento del nuevo continente. Las expediciones españolas se hacían en nombre de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. En ellas se embarcó gente del pueblo, con poca educación, pero también nobles que invirtieron parte de sus fortunas, animados por el interés de obtener riquezas y luego regresar a España. La corona española, por su parte, tenía como interés la fundación de ciudades, la creación de provincias, la evangelización de las almas y la aplicación de las leyes. Además, la corona era la dueña de todas las tierras y de las riquezas del territorio americano. Los particulares solo recibían una donación real como premio por sus servicios. Durante la conquista, el primer acto de los españoles era fundar una ciudad. De esta manera tomaban posesión de la zona en nombre de España. En ella se instalaban los españoles, y desde allí ejercían el control de la población indígena, que vivía mayoritariamente en la selva. Para los españoles, las ciudades eran el centro de la vida pública. El comercio, la política, la educación, la administración y la cultura giraban en torno a estas ciudades. La conquista de América pasó por dos etapas, una muy violenta y de choque, y otra más pacífica conforme se fueron adueñando de los territorios. Un ejemplo de la primera etapa fue la conquista de los aztecas por Hernán Cortés 1519-1521, y también la de los incas 1531-1535, dirigida por Francisco Pizarro. El sometimiento de esos imperios aseguró a España el control de grandes yacimientos de plata y oro que requería para impulsar su economía. El dominio del resto de América necesitó más tiempo, recursos y esfuerzo, debido a que se tuvo que reducir a cada una de las tribus por separado, y la resistencia fue mayor. Es importante mencionar que en el siglo XVI unos 200.000 a 300.000 españoles llegaron a las Indias, los cuales se distribuyeron en el continente y la gran mayoría eran hombres. La proporción de mujeres fue escasa, desequilibrio que va a influir decididamente en el mestizaje que se produjo entre españoles y mujeres aborígenes. Los datos reflejan que entre 1493 y 1519 viajó a América un 5.6% de mujeres, mientras que entre 1560 y 1579 el porcentaje fue del 28.5%. La conquista inglesa. Los ingleses fueron los primeros en explorar las costas de América del Norte, aunque sin resultado satisfactorio. En 1497 Juan Caboto recorrió las costas de Terranova y el Labrador. En el siglo XVI, se reanudaron las expediciones. Walter Raleigh exploró las costas desde Florida hasta Carolina del Norte, y descubrió un territorio fértil al que denominó Virginia. Posteriormente se enviaron nuevas expediciones con resultados negativos e infructuosos, debido a la hostilidad de los indígenas de la región. A principios del siglo XVII, y tras la muerte de la reina Isabel, se confió a dos empresas mercantiles la incursión al territorio descubierto con anterioridad, la Compañía de Londres, a la que se encargó colonizar la parte sur donde se ubicaba Virginia, y la Compañía de Plymouth, a la que se encomendó la parte norte. Se fundaron 13 colonias que se establecieron a lo largo de la costa oriental. Las del norte fueron autónomas y se dedicaron al comercio y la industria, mientras que las del sur eran de grandes propietarios dedicados a la plantación. En cuanto al gobierno, existía gran autonomía. Las colonias fundadas se rigieron por las mismas leyes que la corona había establecido. El gobernador era el representante de la corona, máxima autoridad en las colonias, y realizaba sus funciones junto a una asamblea integrada por colonos. Los colonos ingleses buscaban desarrollar el comercio y la industria. Se posesionaron de algunas tierras para dedicarlas al cultivo de algodón y tabaco, productos que competirían con España una vez que fueran colocados en los mercados europeos.
Además procuraban la libertad religiosa, pues eran inmigrantes que sufrían de persecución debido a sus creencias. Una vez establecidos en América practicaron la tolerancia religiosa, había entre ellos puritanos, católicos, cuáqueros y anglicanos. No aceptaban los ritos de los indígenas ni sus creencias. Los ingleses difieren de los españoles en cuanto a las relaciones interraciales, el poblamiento inglés ocurrió sin que se produjera el mestizaje. Esta política de poblamiento obedeció a que los colonos ingleses viajaron al nuevo continente con sus familias. Los indígenas eran excluidos de las colonias y de toda relación con los colonos, por ello no existía explotación laboral indígena. En cambio imperó el racismo, el apartheid y la discriminación. Grandes territorios arrebataron los ingleses a los indígenas por medio de violentas luchas armadas. Muchas de ellas causaron graves matanzas de indígenas. Consecuencias del proceso de conquista. El proceso de conquista generó una gran transformación en los territorios dominados, además de los cambios en la forma de gobierno, la economía, la sociedad, las costumbres y las creencias religiosas. Los efectos demográficos fueron catastróficos. En el caso de México, una población calculada en 25 millones de habitantes en 1519, se redujo a menos de 1 millón en 1646. Ámbito demográfico. Las consecuencias demográficas de la conquista y la colonia en América pueden resumirse en tres grandes procesos. La disminución de la población indígena. La afluencia de miles de europeos que llegaron escapando de la persecución política o religiosa, caso de los puritanos en Estados Unidos, o aquellos que lo hicieron con la esperanza de hacer negocio y luego regresar a Europa. El acelerado proceso de mestizaje, producto de la mezcla entre españoles, indígenas y negros. Ámbito económico. El contacto entre América y Europa desató una actividad comercial sin precedentes. Sin embargo, en el ámbito estrictamente económico se puede afirmar que América vio saqueadas sus riquezas, sus recursos naturales fueron explotados en todo el continente, por ejemplo. Explotación de oro y plata en México y Perú. Extracción de recursos forestales, maderas y caucho, en todo el continente. Extracción de tintes naturales como añil en El Salvador. Los tintes eran fundamentales para la industria textil. La llegada de barcos cargados de riquezas ocasionó un aumento en el precio de las mercancías en Europa. Varios países europeos aprovecharon la coyuntura de España, para cobrarle las deudas que éste había contraído durante la reconquista del territorio. Ámbito político. En el ámbito americano, la conquista y colonización significaron la desestructuración de la organización política de los pueblos indígenas. La imposición de la organización española, portuguesa, ocasionó que se perdieran instituciones como el Ayllu y el Calpulli, lo mismo que prácticas como la reciprocidad y la redistribución que realizaban los indígenas. En el contexto europeo, el poder económico y la posesión de territorios en ultramar, convirtieron a España en una de las principales potencias del siglo XVI. Ámbito cultural. El sometimiento de los grupos indígenas fue acompañado por el desmembramiento de su cultura. Desde el principio, los españoles se ocuparon de inculcar en los nativos la religión católica. Esto implicó eliminar las creencias politeístas y los rituales indígenas de adoración a las deidades. Establecimiento del idioma español. Este era un requisito para la dominación. La pérdida parcial o total del lenguaje nativo representó una separación con sus raíces y, en consecuencia, la pérdida de cohesión como cultura. Enseñanza de artes y oficios. Los españoles se interesaron en que los indígenas aprendieran ciertas artes u oficios, de manera que pudieron emplearlos para trabajos como la fabricación de instrumentos musicales, herramientas de labranza, construcción de residencias, de iglesias. Ámbito ecológico. El paisaje americano se transformó con la llegada de los españoles. Entre los principales efectos en el campo ambiental se pueden citar: deforestación. La llegada de miles de hispanos y la repartición de tierras implicó una amplia deforestación para el establecimiento de plantaciones de caña, tabaco.
Pero el mayor incremento en la deforestación estuvo asociado a la introducción de la ganadería, la creación de las haciendas, explotación de recursos naturales. La extracción de oro y plata modificó el paisaje de regiones como Potosí y San Luis Potosí. El comercio de pieles en Estados Unidos impulsó el exterminio de las especies nativas. El agua comenzó a sufrir los efectos de la polución, de la desviación de cauces para riego, entre otros. El descubrimiento de América implicó repercusiones para Europa, entre ellas, propició la expansión de la cultura occidental por todo el mundo, forma de gobierno, religión, idioma, costumbres, economía. España y Portugal se convirtieron en las principales potencias europeas. Posteriormente otros países como Inglaterra, Francia y Holanda lograron su enriquecimiento, gracias a la conquista de territorios americanos. Surgió un gran desarrollo del capitalismo comercial, propiciado por las políticas mercantilistas de acumulación de metales preciosos, oro, plata, procedentes de América. El Océano Atlántico se convirtió en la nueva ruta marítima de comercio, desplazando al mar Mediterráneo en cuanto a importancia mercantil. Se propició el desarrollo científico especialmente en campos como el de la geografía y la cartografía. Hubo mayor conocimiento de océanos y mares, además, se logró comprobar la redondez de la Tierra. También ciencias como la biología, la zoología y la astronomía se beneficiaron con los nuevos conocimientos científicos. En cuanto a la navegación, las técnicas utilizadas promovieron que los viajes fueran más rápidos y, sobre todo, más seguros. La campaña de evangelización promovida por los monarcas españoles y portugueses culminó exitosamente, consolidándose en América la Iglesia Católica. Fin del tema 1.